dijimos la clase pasada, pues terminamos, ¿no? Revisando el algoritmo P-Score. No sé si alguien se quedó con alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo muy claro? Entonces le vamos a dedicar unos minutos a ver otros dos algoritmos que están disponibles en Stata. La verdad es que la intención no es ver a detalle todos y cada uno de los algoritmos o de los paquetes disponibles. Este, Porque al final la base es lo que ya hemos estado comentando y con eso ustedes tienen para poder profundizar con el que sea. Lo importante, como ya les he comentado, pues es incluso si no se casan con un solo, con una sola rutina, lo importante es que de usar varios métodos, apunten a buscar consistencia en los resultados, ¿no? El hecho de que no haya consistencia es lo que suele dar señales de que algo anda mal en la especificación, algo anda mal en la definición de la variable de resultados, o algo anda mal incluso desde algo tan simple como no haber limpiado de manera correcta la base de datos, ¿no? Pero eh, el, el punto es que les quede claro como todo el procedimiento, que resumido muy rápido es simplemente modelar la propensión a participar en el programa, tener bien claros todos los supuestos que hay detrás de ellos, que el más importante es el que eh, estamos asumiendo que la participación en el programa depende de características, o bueno, más bien, la probabilidad de que una persona participe o no en el programa depende de características observables. Esa es la gran limitante de Propensity Score Matching. Si creemos que hay características no observables que podrían aumentar o reducir la probabilidad de que una persona participe, Propensity Score Matching se vuelve un método menos confiable, o yo diría más criticable, y entonces tendríamos que optar por alguno otro, ¿no? Y vimos también que en Propensity Score Matching, el hecho de que tengamos puntos de partida distintos, también nos podría llevar a conclusiones equivocadas, ¿no? Vimos la clase pasada, concluimos que veíamos un efecto negativo y estadísticamente significativo del programa de capacitación sobre el ingreso, algo que es contrario a la intuición, asumiendo que es un programa bien hecho. Y la posible explicación que veíamos es que los grupos estaban partiendo de pisos disparejos, ¿no? Y que eso es algo que se podría ajustar, y es lo que veremos cómo adaptarlo con diferencias en diferencias. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Ahí la ven. Sí, Pues nos quedamos aquí, ¿no? Viendo todos esos métodos de matching. Y las últimas dos cosas que vamos a ver sobre Propensity Score Matching, pues es un par de rutinas más que están disponibles con Stata. Una de ellas se llama PS Match 2. Esta, por alguna razón, le gusta más a David que P-Score. A mí P-Score se me hace más intuitivo, pero pues aquí ya es cuestión de gustos. Para instalar la librería, tienen que correr este comando. Se los pongo en el chat por si no alcanzan a ver bien.
¿Ya lo instalaron? Ya, profesor. Ya. Perfecto. Entonces, eh, pues la recomendación de siempre, ¿no? Siempre que se enfrenten a un nuevo comando, lo ideal es revisar la documentación de ayuda. Y pues básicamente PS 2 corre Propensity Score Matching y se van a dar cuenta que entender la sintaxis pues es igual de sencillo, ¿no? Para correr PS 2 lo que necesitamos es una variable dependiente y variables independientes. Y estas variables se refieren a aquellas que utilizamos para el probit o el logit, del cual desprendemos las, este, las probabilidades, ¿no? Los propensity scores. Fíjense cómo con PS 2 en realidad, dependemos de un solo comando, ¿no? En un solo comando se hace el modelo y se corren los algoritmos de matching, cosa que con PScore nos tomaba dos pasos, ¿no? Primero correr PScore, en donde se hacían todas las pruebas de balanceo y posteriormente las técnicas de matching con comandos separados. Aquí, para cada técnica de matching lo podemos hacer dentro de un mismo comando, ¿no? Y vamos a ver el ejemplo primero de nearest neighbor. Entonces, tomando la sintaxis que teníamos aquí arriba, lo que dijimos es que esta primera parte pues, corresponde a la especificación del modelo Probitologit. Entonces nos traemos esta para acá. No tenemos ningún filtro. Y luego fíjense cómo nos pregunta por la variable de resultados, ¿no? La variable de resultados sobre la que estamos trabajando son los ingresos reales en el 78. Una variable en la que se va a guardar el P-score. Le podemos guardar P-score, PS match 2, ¿no? Para distinguirlo del anterior. Y, y luego si vamos a hacer propensity score matching con nearest neighbor, pues la opción relevante sería esta, ¿no? La de neighbor. Si hacemos nearest neighbor como esto, en el que consideramos en el que en su forma más simple consideramos únicamente al vecino más cercano, pues aquí pondríamos la opción 1, ¿no? Que queremos hacer corresponder a cada tratado con su, con su vecino más cercano. Ok. Y están otras opciones que ya también ustedes pueden interpretar fácilmente. Si por default corre un probit, si ustedes quieren correr un logit, entonces poner la opción y otras variables, otras opciones que no tiene mucho caso de tenernos. Quiero irme con lo básico y vamos a correr esto a ver cómo se ve, ¿no? Lo voy a correr desde arriba porque no tengo nada aquí. Ah, no, ¿saben qué? Este comando es por si ya lo teníamos guardado en alguna variable, pero como queremos que nos lo genere, más bien tenemos que evitarlo. Ah, y me faltó una también importante. Sí, porque a ver, vamos a ver la opción P-score. Sí, o sea, si ya tenemos calculado un propensity score,
quizá nosotros corrimos de manera separada en un logit o en un probit, entonces lo indicamos en esta opción, ¿no? No hay por la confusión. Como no lo tenemos, entonces no indicamos la opción. Y la otra es que hay una opción que se llama Common, que al igual que con PScore, limita el análisis a la región de soporte común, ¿no? Entonces es importante también incluir esa opción dentro del comando. A ver, creo que ahora sí. Y fíjense cómo la salida es mucho más, Profesor, ¿qué dijo que hacía la última opción, la de Common? te restringe el análisis a la región de soporte común. O sea, donde se traslapan las distribuciones, ¿no? Donde para garantizar que hay eh, tratados y controles comparables. Y que lo que veíamos la clase pasada es que lo que evitamos también en este caso es al restringirnos a la región de soporte común, es que no usamos muchos de las observaciones del grupo de control que están muy pegadas a cero, ¿no? Porque de ese lado casi no tenemos observaciones en el grupo de tratamiento. Y que esto también depende de de las reglas con las que cada rutina determina la región de soporte común, ¿no? Ahorita va a llegar a esa parte, pero para no adelantar. Entonces, lo primero es que, como ya lo sabemos, se corre un probit o un logit, que es a partir del cual se obtienen los propensity scores, ¿no? Esa es la primera parte de la salida de este comando. Y luego nos da un resumen estadístico de la variable de resultados en dos filas. Entonces, en la variable de resultados, que es ingreso real en el 78, fíjense cómo nos da el promedio para los tratados, el promedio para el grupo de control y la diferencia, ¿no? El error estándar de esa distribución de muestreo y el estadístico T. Entonces, esta fila no es otra cosa más que el resultado de un t-test, ¿no? Un t-test para RE78 by trip, ¿no? Entonces, este dato es y este dato es ¿no? Y esta diferencia es esta, ¿no? Entonces, esto es simplemente darnos una idea de cómo se ve la variable de resultados, sin hacer ningún análisis de impacto, ¿no? Y que se relaciona un poco con la pregunta que les hice hace ratito a los investigadores que nos presentaron su trabajo, ¿no? ¿Cómo se ve esa diferencia si yo no aplico ninguna técnica de evaluación de impacto y hago un simple ejercicio descriptivo, ¿no? Que yo sé que no me permite hacer ninguna conclusión causal, pero pues me permite darme una idea este, de si ya de antemano parece haber una diferencia que apunta en cierta dirección. Pues, en realidad, PS Match 2 lo que hace es darnos ese vistazo aquí, ¿no? Y luego, el segundo renglón, que es el realmente relevante para la metodología de evaluación de impacto, pues es ya el efecto promedio del tratamiento entre tratados y controles, considerando ya el matching que se hizo con base en esta regla que nosotros pusimos, ¿no? Eh, esa, esto sería lo equivalente a lo que obtenemos con el comando pscore con el comando attnd, ¿ok?
y estamos obteniendo una diferencia de 8.546, que para irla registrando, por aquí lo dejé guardado. Aquí tengo las participaciones de la clase pasada. Creo que se me olvidó subirles ahí un punto. Un ratito lo hago. Esto fue P-Score. Y luego con PS Match 2 tenemos que con un vecino tenemos un ATT de esto. Nos apunta en la misma dirección, ¿no? Lo cual era esperado. ¿Ok? Y pues nada más, y lo que les comentaba hace ratito, también hay que considerar que entre rutinas, pues también va a haber ciertos detalles en relación con cómo se define la región de soporte común, ¿no? Aquí, por ejemplo, de los de las 2.675 observaciones, Stata nos está diciendo que solamente uno en el grupo de control está fuera de la región de soporte común, ¿no? Y que todo el resto de la muestra sí está dentro de la región de soporte común, lo cual a mí yo tengo mis dudas, ¿no? Yo confiaría más en lo que nos permitió ver P-Score, en el que sí se voló muchas de las observaciones que teníamos al principio de la distribución, ¿no? Quizá para un nearest neighbor de un individuo no sea algo tan grave, pero para un kernel, por ejemplo, donde se toman en cuenta todas las observaciones, entonces ahí sí podría meter cierto sesgo, ¿no? Vamos a ver muy rápido si menciona algo sobre cómo decide la región de soporte común. Dice, el soporte común se impone eliminando las observaciones del grupo de tratamiento cuyo propensity score es mayor que el máximo o menos que el mínimo de los controles, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hace el sistema, la rutina por default, es borrar observaciones del grupo de tratamiento, ¿no? Pero en realidad no del grupo de control. Es decir, vamos a verlo. Esta es la de control y esta es la de tratamiento, ¿no? Entonces dice, el soporte común se eliminan observaciones del grupo de tratamiento cuyo propensity score es mayor que el máximo, y eso hace sentido, ¿no? O sea, se borran estas, o menos que el mínimo, lo cual a mí no me hace mucho sentido, ¿no? Pues las que borraría son estas, pero nuestra distribución, la forma que vimos que tiene es algo así, ¿no? Entonces a mí en realidad lo que me gustaría es que descartara esta parte, ¿no? De los controles, y parece que eso de entrada pues no lo hace por default. Luego viene aquí una opción para borrar cierto porcentaje de las de tratamiento en los cuales la densidad es la menor
que está muy relacionado con lo de arriba, nada más que imponiendo ahí como un rango más amplio. Pero en fin, o sea, fíjense cómo esos son como leves detalles que los llevarían a pues, analizar sus implicaciones para cuando ustedes dan su conclusión, ¿no? Al final, si está habiendo un sesgo o no, creo que es demasiado desgaste comprobarlo. El punto es que nos está dando un resultado en términos de signo y de significancia estadística consistente, ¿no? Entonces eso fue Nearest Neighbor y fíjense cómo ustedes pueden jugar con el parámetro. Si en lugar de considerar un solo vecino, pues consideremos el promedio de los 5 más cercanos y la diferencia es ya mucho más parecida a lo que encontrábamos con P-score, ¿no? ¿Dudas? Está sencillo, ¿no? O sea, ya no tendría que sonar que le estoy hablando en chino, ¿no? Ya son conceptos que creo que digieren muy rápido, ¿no? Todo lo que le estoy diciendo. O todavía no. Sí, yo solo tengo una duda. ¿Nos tiene que dar el mismo resultado o es igual que la otra vez que difería? No, no, o sea, esto te digo, son diferentes comandos y al final alguna diferencia en la forma de construir los algoritmos forzosamente te va a llevar a resultados. No necesariamente te tiene que dar igual, pero pues hay que buscar que haya cierta consistencia en cuanto al signo y y la significancia estadística, ¿no? Ok, sí, está bien, gracias. Y algo que nadie me ha preguntado es ¿y qué pasó con las pruebas de balanceo, ¿no? Pues que con P-Score eran tan importantes. Pues aquí PS-Match 2 parece no darles un peso tan, tan grande. Bueno, no es que no les dé un peso, sino que quizá lo que se asume es que nosotros ya hicimos un trabajo previo de verificar que entre subgrupos de observaciones con propensity score parecidos, pues tengamos covariables balanceadas, ¿no? Supongo que esa es como la razón detrás de que PS Match 2 no tenga ciertos warnings tan evidentes como los tiene P-Score acá arriba, de darnos textualmente señales de que se cumplen con las pruebas de balanceo. Eso no está ocurriendo con PS-Match 2, pero sí hay una opción que se llama PS-Test, que es parte del comando PS-Match 2, que nos permite darnos una idea del grado de balanceo entre las variables, ¿no? Si después de un comando PS-Match 2 corremos PS-Test, lo que van a obtener ustedes, corrí, ¿qué pasó? Lo que van a obtener ustedes es algo muy sencillo, ¿no? Para cada variable, y aquí no es tan fino como con P-Score, ¿no? Aquí en realidad nos está dando los promedios en cada variable para el grupo de tratamiento y el grupo de control. Si esas medias son estadísticamente iguales a cero, entonces lo que implica es que son estadísticamente iguales, ¿no? Es decir, si rechazamos la hipótesis nula de que la diferencia
perdón, si no podemos rechazar la hipótesis nula de que la diferencia es igual a cero, eso implica que la variable está balanceada. Y en todos los casos, con base en estos estadísticos T y p-values, que provienen en términos simples de una prueba de hipótesis, de la cual ya hemos hecho bastantes ejercicios, pues todos nos dicen que no podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias, ¿no? Entonces concluimos a partir de aquí que las variables están balanceadas. Nuevamente, a mí con P-Score me gusta más el detalle de ver cómo nos dice que las variables están balanceadas, además en cada grupo de propensity score, ¿no? Porque eso nos permite tener también más bases a la hora de aplicar métodos como el de por estratos, ¿no? Y eso es P-Score, eso es P-Match con Nearest Neighbor. También podemos hacer P-Match 2 con Radius. Y la forma de hacer P-Match 2 con Radius es el mismo comando, pero en lugar de Neighbor, decirle que queremos hacer Radius. Acuérdense, Radius es definir un intervalo para el propensity score en el cual se podrán buscar observaciones del grupo de control, ¿no? Es decir, si yo tengo lo veamos esquemáticamente por acá, ¿no? Si yo tengo un tratado con un propensity score de 0.35, entonces voy a buscar y tengo un radio de 0.05. Todos los controles que van a ser susceptibles a ser comparados con pues van a ser los que estén en ese rango, ¿no? Uno de 0.31 estaría incluido en ese rango, uno de 0.36 también, uno de 0.38 también, etcétera, ¿no? Ya uno de 0.45, ese queda fuera del radio y no lo considero como control para este tratado. Y lo mismo hacia abajo, ¿no? Uno de 0.20, pues tampoco, ¿no? Entonces, radio lo que hace es esto, ¿no? Definir un radio para agarrar controles, ¿no? En términos muy llanos. Y el radio lo ponemos con esta opción caliper. Vamos a darle un radio de 0. ¿Cuánto usamos acá? ¿No? De 0.005. Y en este caso estamos obteniendo este impacto, ¿no? Con radio. Luego, también podemos hacer kernel. Que kernel lo que decíamos es, utilizamos todas las observaciones, considerando las que caen en la región de soporte común, y se aplica una función en la que para cada tratado se consideran todas las observaciones del grupo de control, pero esas observaciones del grupo de control se ponderan generalmente con la función kernel más sencilla por la distancia que hay entre el p-score del tratado y el p-score del control, ¿no? Es decir, una observación del grupo de control que tenga un p-score muy parecido al del grupo de tratamiento va a tener un peso más relevante sobre el cálculo del ATT que un control que tenga un p-score muy alejado del tratado, ¿no? Este también es muy sencillo, simplemente ponemos la opción kernel al final
No sé si se pueda con cómo, no lo permite. Sí. Pues básicamente nos sigue apuntando hacia la misma dirección, ¿no? ¿Dudas? Está muy mecánico esto ya, ¿no? A estas alturas. Pues decíamos que tanto PScore como PSMatch 2 son rutinas que escribieron personas no relacionadas directamente con Stata, ¿no? O sea, no relacionadas laboralmente, me refiero, no son comandos a los que Stata les dé mantenimiento, sino que son rutinas que escribieron terceras personas. De cierta versión de Stata para acá, creo que a partir de la 16 o la 15, ya se incluyen algunas librerías dentro de las nativas de Stata que permiten hacer propensity score matching. Y esa librería se llama TFX. Para no ahondar mucho, eso que se lo pueden llevar de tarea, nos vamos a quedar con la sintaxis más sencilla de Nearest Neighbor, ¿no? Que la documentación de ayuda aquí sí es un poquito más compleja. Aquí nos describe cómo se pueden obtener efectos por medio del tratamiento, que es lo que a nosotros nos interesa en esta materia. Utilizando propensity score matching, que sería esta opción. Entonces necesitamos el comando tfx y el subcomando psmatch. ¿Ok? Entonces, si entramos a la sintaxis de tfx psmatch, vemos que nos pide una variable binaria. No, una variable que nos identifique a la variable de resultados, ¿no? Es decir, a diferencia de los comandos anteriores, donde empezábamos siempre con la variable de tratamiento para calcular el logit o el probit, aquí empezamos en el comando con la variable de resultados sobre la que queremos medir el impacto. Y luego ya ponemos la especificación del probit o el logit, ¿no? Entonces fíjense cómo el comando quedaría algo así. tfx psmatch, la variable de resultados que es real earnings y el logit, ¿no? O probit aquí. Calculamos el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados, utilizando la opción de Nearest Neighbor con los 5 vecinos más cercanos, ¿no? Y veamos cómo se ve esto. Entonces aquí es mucho más concisa la salida, ¿no? Nos describe aquí que se está haciendo un estimador de propensity score matching con un logit, el número de observaciones, cada tratado, lo que le pedimos es pues, hazlo corresponder con los 5 más parecidos. Entonces es lo mínimo que hace el comando, pero hay casos en los que un mismo tratado se compara hasta con 19 individuos, ¿no? Y eso ya explicamos la clase pasada, que se puede deber a que un tratado, puede haber individuos en el grupo de control que tengan el mismo propensity score que el tratado y por lo tanto, pues no, al no tener un criterio para decidir entre varios con cuál me quedo, pues agarro a todos, ¿no? Pero en esos casos, el tratado que más controles parecidos tiene hasta 19, no más de eso. Y nuevamente la salida, que es algo ya también muy directo como lo hemos interpretado arriba, ¿no? Un coeficiente, que es el impacto como tal,
y información respecto a la significancia estadística de ese impacto, que incluso nos dan un intervalo de confianza para el mismo, ¿no? Y fíjense cómo se está siendo muy consistente ese resultado, ¿no? ¿Dudas? ¿Ninguna? O sea, a más tardar mañana ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? Sí, yo le iba a decir que no, profesor. Ok. A más tardar mañana les voy a enviar un laboratorio sobre todo esto que hemos visto de propensity score matching, ¿no? Si ya no hay más dudas sobre esto, pues básicamente lo que buscaría es que refuerce sus conocimientos en torno a la interpretación de los propensity scores, las pruebas de balanceo, la región de soporte común y de los impactos, ¿no? Con lo que vamos a continuar ahora es con la parte, digámoslo así, más teórica de diferencias en diferencias. Denme un minuto para compartirles la presentación. Allá la ven, ¿no? Ok. Entonces, diferencias en diferencias es otro método de evaluación de impacto. Con lo que hemos visto hasta ahora es que con propensity score matching e incluso con RCTs, con randomized control trials, pues lo que hacemos es obtener estimadores de una diferencia eh, eh, simple, ¿no? Que requiere únicamente datos de corte transversal, es decir, para hacer RCT o para hacer Propensity Score Matching, pues lo que necesitamos nada más es una base de datos que contenga información del grupo de tratamiento e información del grupo de control
en un punto del tiempo, ¿no? Que por lo general es cuando ya fue tratado el grupo de tratamiento, ¿no? Esos son estimadores de una sola diferencia, ¿no? Porque nada más estamos obteniendo la diferencia en la variable de resultados entre tratados y controles, ¿no? Entonces son estimadores de una diferencia. Hay estimadores de dos diferencias o de doble diferencia, que pues, como se podrán imaginar, en lugar de usar información de corte transversal, usa información de panel, ¿no? Porque también tenemos que obtener la diferencia en la variable de resultados entre los tratados y los no tratados, pero además la diferencia de esas diferencias antes y después de haberse implementado el tratamiento, ¿no? Una, porque tenemos acceso a la información, y dos, porque eso nos permite corregir este problema del piso disparejo en el que suelen estar a veces los individuos, cuando únicamente tenemos información de corte transversal observacional, ¿no? Se supone que esa problemática del piso disparejo, si tuviéramos una evaluación aleatorizada, pues ambos individuos deberían de partir del mismo punto, ¿no? En una de no aleatorizada, en la que estamos utilizando información ya levantada, pues es más probable que se presente ese problema, porque sí pueden haber ciertos sesgos ya desde antes en la variable de resultados. Uno de ellos, quizá porque tiene que ver con que la variable de resultados está relacionada un poco con la focalización del programa, ¿no? Un programa de capacitación que se enfoca en buscar incrementar el ingreso de los individuos, pues obviamente es muy probable que sea dirigido a individuos con ingresos bajos, ¿no? Que requieren subir su nivel de ingreso, ¿no? Entonces, eso a lo que nos lleva es que en el grupo de tratamiento probablemente tengamos concentrados individuos con ingresos relativamente bajos cuando lo comparamos con el universo de individuos del grupo de control, en el que puede que estén incluidos individuos de ingreso más alto, ¿no? Que es lo que parece estarnos ocurriendo con la base de datos con la que estamos trabajando. Eh, entonces los comparamos a esos individuos en la variable de resultados entre tratados y no tratados, y antes y después de la intervención, ¿no? Básicamente esas son las dos diferencias en las que nos estamos enfocando. Entonces, la ventaja de diferencia en diferencias, además de que controla este efecto al que me he estado refiriendo como piso disparejo, la desventaja es que otra de las ventajas es también que nos permite asumir ciertas cosas sobre las características no observables, ¿no? Que en el caso de Propensity Score Matching, lo que decíamos es que si había características no observables que interfieren, que determinan la participación, pues no es un método tan recomendable. En diferencias, si asumimos que hay características no observables de por medio, sí es un buen método, ¿no? Siempre y cuando asumamos que esas características no cambian en el tiempo. Y vamos a elaborar un poquito más en torno a esa idea, ¿no? Lo que hemos dicho es que nosotros podríamos asumir que existen características no observables cuando pensamos que diferencias en habilidades innatas o diferencias en personalidad, que es difícil que en la mayoría de las encuestas tengamos información levantada al respecto. Si pensamos que existen esas diferencias y no las tenemos en la base de datos medidas,
pues son características no observables que podrían estar teniendo un efecto sobre la probabilidad de participar o no en el programa, ¿no? Si asumimos la existencia de estas cosas y aplicamos propensity score matching, pues lo primero que va a hacer alguien a quien le presentemos nuestro trabajo es criticárnoslo, ¿no? Sin embargo, si asumimos estas cosas y aplicamos un estimador de diferencias en diferencias, entonces ya sí podemos considerarlas, porque la diferencia que aplicamos temporal nos permite compensar las posibles diferencias entre ambos grupos, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver un poco con álgebra. Y el punto clave para que este supuesto se pueda sostener es que tenemos que asumir algo respecto a esa heterogeneidad no observable, ¿no? Respecto a esas características no observables. Y tenemos que asumir que no cambian en el tiempo, ¿no? Lo cual, pues en muchos casos suele ser creíble, ¿no? Sobre todo si no ha pasado mucho tiempo entre t igual a 0 y t igual a 1. ¿Por qué? Porque las habilidades natas no es algo que tú evoluciones de un día para otro, ¿no? Es decir, si tú eres bueno para negociar con las personas, pues quizás es una habilidad que aprendiste con el paso de los años, no necesariamente en un curso de un mes, ¿no? Tú quizá aprendiste a ser un buen negociador con las personas, a resolver conflictos por el modo en el que, por la gente de la que te rodeaste en tu casa, en tu familia, en tus primeros años de escuela, etcétera. Y al final es una habilidad que una vez que la adquieres, pues difícilmente la pierdes o la potencias, ¿no? Quizás sí la podrías potenciar o mejorar, pero asumimos que muchas de esas habilidades innatas, ya les decía, el poder de negociación, el control de las emociones, el autocontrol, o sea, muchas de este tipo de habilidades que en contextos de diferentes tratamientos son relevantes, pues lo que asumimos es que no cambian en el tiempo, ¿no? Tú de un año para otro, pues eres una persona que hace un año tenía buen autocontrol y hoy lo sigue teniendo, ¿no? Una persona que hace un año tenía buenos hábitos con sus finanzas y hoy lo sigue teniendo, ¿no? Entonces, en realidad son cosas que podríamos asumir que no cambian en el tiempo, ¿no? Y lo mismo con la personalidad, pues la personalidad también son características que desarrollamos, se supone que en nuestros primeros años de vida, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y pues de hecho hay dichos en los que se refieren a que es muy difícil cambiar a las personas cuando ya son maduras. Ahorita me acordé uno de el perro viejo ya no aprende nuevos trucos o algo así, ¿no? Porque pues, en realidad ya la personalidad que tú desarrollaste en tus años de adolescencia y juventud, pues es algo que ya en tu vida adulta difícilmente cambia de un día para otro, ¿no? Obviamente, si es un programa que está enfocado en niños, y a lo mejor a los niños los observamos a los 5 y a los 15 años, y en medio de eso ocurrió el tratamiento, pues ahí sí podría haber una crítica mayor en el sentido de que en esos 10 años, pues el niño sí pudo haber evolucionado sus características no observables de manera significativa, ¿no? Entonces, va a depender mucho del contexto de la evaluación para determinar qué tanto puedes sostener estos supuestos, ¿no? ¿Está claro más o menos la idea? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, ¿y por qué decimos que
que si existen esas características no observables, aunque no las observemos, con diferencia en diferencias las controlamos. Vamos a verlo con un poco, a ver si me sale, ¿no? Con un poco de álgebra, ¿no? Esa álgebra es nada más un ejercicio, un ejemplito numérico, ¿no? Entonces, imagínate que que tenemos una evaluación en la que vamos a aplicar propensity score matching, ¿no? Y tengo a los controles y tengo a los tratados, ¿no? Y tengo características observables y tengo características no observables, ¿no? Entonces yo con las características observables sé que existen ciertas variables que me determinan la participación y que en el caso del grupo de control, las características observables y tanto en el grupo de control como en el grupo de tratamiento tienen un peso de 50, ¿no? Pero si asumo que hay características no observables que pudieran determinarla, y dado que no las estoy incluyendo en el modelo, pues eso me podría meter sesgos, ¿no? Porque podría darse el caso de que las características observables abonen con un 30, ¿no? En la propensión a participar. Entonces ya ese simple hecho de que este número sea positivo, de que sea diferente de 0, pues ya lo que implica es que propensity score matching no es un método adecuado. Eso es todo lo que hemos estado discutiendo hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa con diferencias en diferencias? Con diferencia en diferencias, yo lo que sé es que tengo también a mi grupo de tratamiento y a mi grupo de control y lo tengo en 2 puntos del tiempo, ¿no? Lo tengo en el tiempo 0 y en el tiempo 1, ¿ok? Entonces, aquí vamos a concentrarnos ya en las no observables, ¿no? Entonces, imagínense que aquí las características no observables en el grupo de tratamiento, yo no las observo, ¿no? No hay forma de que yo sepa este número, pero por inventar un número, imaginémonos que el peso que tienen esas características no observables sobre la propensión a participar es de 50, ¿no? Y no intenten explicar 50 qué, o sea, piensen nada más que es una medida de 50, ¿no? El peso que tienen las no observables sobre la probabilidad de participar. Y si quieren, piénsenlo en términos de probabilidad, ¿no? Que sea 0.50, ¿no? Ese es el efecto que tiene las características no observables en la propensión a participar en el grupo de tratamiento, ¿no? Y en el grupo de control, piensen que en este caso no es igual, que es 30, ¿no? Entonces, si yo uso únicamente la información del tiempo 1, pues obviamente hay diferencias y hay características no observables que me estarían sesgando mis resultados, ¿no? Porque la única diferencia que estaría haciendo es T menos C, y esa T menos C me resulta en 0.20, ¿no? O sea, ese es el sesgo que al final se podría estar reflejando en el impacto que yo estaría calculando, ¿no? Este es el sesgo que estaría introduciendo esas características no observables. ¿Ok? Pero ahora piensen en esto que dijimos, piensen que el peso de esas características no observables existe en el tiempo 1, pero también existía en el tiempo 0 y era exactamente el mismo, ¿no?
Es decir, el peso que tenían las características no observables sobre la propensión a participar en el programa antes de haberse implementado era el mismo, ¿no? Entonces yo, con diferencias en diferencias, lo que hago es calcular la diferencia en el tiempo 1, perdón, así, y la diferencia en el tiempo 0, ¿no? En realidad esa es la forma de la estimación en diferencia, son diferencias entre controles y tratados antes y después, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si esto no cambió, yo lo que estaría encontrando, el efecto que estaría teniendo es que en el tiempo 1, el efecto que tenían las no observables en los tratados era de 0.5 y en los controles de 0.3. Y en el tiempo 0, eso permanece igual, ¿no? En punto, sí, estaba igual, perdón, en 0.5 y en 0.3. Entonces me quedo 0.20 menos 0.20 y al final el efecto que tendría sobre la medida, sobre el cálculo del impacto, el efecto de esas características no observables, pues en realidad sería 0, ¿no? O sea, yo asumo que existen, tienen algún efecto sobre la probabilidad de participar, pero dado que estoy tomando las diferencias temporales y dado que estoy asumiendo que esas características no observables no cambiaron entre los dos puntos del tiempo, o sea, al final, cuando yo estoy calculando el impacto, esas características se compensan, ¿no? Se hacen 0. ¿Ok? A diferencia de que si el peso que tenían las características no observables antes y después, imagínense que esto subió a 60 y que esto subió a 80. Entonces, pues nada más hagan sus cuentas, ¿no? 0.6 menos 0.8 menos lo que teníamos en el tiempo 0, 0.5 menos 0.3. Entonces tengo menos 0.2 menos 0.2, sí, ¿no? Entonces esto en realidad me estaría introduciendo un sesgo en los propensity scores de 0.40, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy rompiendo con ese supuesto, ¿no? De que las características no observables permanezcan constantes. Aquí estoy rompiendo con ese supuesto y eso a lo que me lleva es a un sesgo en la estimación del propensity score, que más adelante me lleva a un sesgo en la selección de controles y tratados con las técnicas de matching y al final un sesgo en el impacto, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Está claro? Sí, Ok, entonces el punto es, con diferencias en diferencias, podemos asumir la existencia de características no observables que incidan en la participación en el programa, siempre y cuando esas características no observables no cambien en el tiempo, ¿no? Es decir, siempre que o sea, en términos como más tecnocráticos, que asumamos que la heterogeneidad no observable es invariante en el tiempo, ¿no? Entonces, en términos más llanos, lo que ya les expliqué acá. Ese es en realidad el gran supuesto de diferencia en diferencias. Entonces aquí la crítica que a ustedes les podrían hacer si presentan diferencia en diferencias es obviamente que se pueda dar lugar a características no observables que cambien en el tiempo, ¿no? Ese es el gran punto a defender cuando uno aplica diferencias en diferencias. Y ahora sí, ¿cómo se calcula el impacto? Pues no, nuevamente es diferencia en diferencias, el estimador es simplemente la diferencia de dos diferencias, la diferencia entre el resultado que tuvo el grupo de tratamiento después y antes de haber sido intervenido,
y el resultado que tuvo el grupo de control después y antes de haberse dado la intervención, ¿no? Sabiendo que a estos sí los intervenimos y que a estos no los intervenimos. Esta es como la definición formal. En realidad, diferencia en diferencias se puede ejemplificar de dos maneras, ¿no? Tú obtienes la diferencia en la variable de resultados de los tratados, que es esto que está aquí, ya sin estas especificaciones matemáticas sobre la condicionalidad de participar o no. Pero simplemente, o sea, si tú tomas, por ejemplo, el ingreso que tenían los tratados después de haber sido tratados y el ingreso que tenían antes de haber sido tratados, y a eso le restas el ingreso que tenían los controles después de que los tratados fueron tratados y el ingreso que tenían los controles antes de que los tratados fueran tratados, ¿no? Eso te va a llevar a la estimación al estimador de diferencias en diferencias. Eso es D&D. Pero tú también algebraicamente podrías hacer esto, podrías tomar la diferencia del ingreso que tenía el grupo de tratamiento después de ser tratado, menos el ingreso en el grupo de control. El ingreso del grupo de control después de que los tratados fueron tratados, y a eso restarle la diferencia del ingreso que tenían los tratados antes de ser tratados, y el ingreso que tenían los controles antes de que los tratados fueran tratados, ¿no? Te va a llevar exactamente al mismo número, ¿no? Es básicamente nada más para ejemplificar que llegues por un camino o por otro, vas a llegar al mismo estimador, ¿no? Simplemente tienes que considerar que aquí lo que estamos haciendo es la diferencia temporal en cada grupo y luego la diferencia entre tratados y controles, ¿no? Y acá abajo lo que estamos haciendo primero es la diferencia entre tratados y controles y luego la diferencia temporal, ¿no? Entre después de ser tratado y luego y antes de ser tratado. Eso es básicamente. Y luego, ¿se acuerdan que con un t-test lo que decíamos es que un t-test lo podíamos ver como una regresión, ¿no? Una prueba de diferencia de medias, en realidad es equivalente a hacer una regresión sobre la variable de interés, que piensen ustedes en el ingreso, una constante y un coeficiente multiplicado por una variable que nos identificara a los grupos, ¿no? Este es una DOMI que es 0 y 1, y piensen que es el ingreso. Y lo que veíamos es que el coeficiente beta lo que nos daba es la diferencia, ¿no? De las medias entre tratados y no tratados. ¿Ok? Y que la constante pues, es simplemente la media del ingreso cuando t es igual a 0, ¿no? Si t es igual a 0, esta expresión ya no cuenta aquí y nos quedamos únicamente con la media del grupo de tratamiento. Entonces, piensen que esta estimación de aquí también la podemos ver en términos de una regresión cuando incorporamos, además de la variable de tratamiento, una variable temporal, ¿no? Y eso lo que implica es nuevamente considerar una variable de resultados y luego la interacción, un coeficiente asociado a la interacción entre dos variables,
que es la variable de tratamiento. Acuérdense, esta es una dummy que es igual a 0 o 1 para controles y tratados. Y una variable temporal, ¿no? Que esta sería igual a 0 cuando estamos en el tiempo 0, que también es una dummy, ¿no? Igual a 1 cuando estamos en el tiempo 1. Entonces, este coeficiente está asociado a esa interacción entre dos variables, ¿no? Que simple construir esta interacción, pues simplemente es multiplicar una por la otra, ¿no? Y luego un coeficiente asociado a la variable de tratamiento por sí sola y otro coeficiente asociado a la variable temporal y un término de error, ¿ok? Entonces, ya lo borré, pero decíamos que en el caso de una diferencia simple, donde estoy comparando al grupo de tratamiento con el grupo de control, la diferencia resultaba en el coeficiente beta, ¿no? Aquí, el coeficiente beta, lo que nos devuelve es justamente esta DD, esta doble D. ¿Ok? Ese sería el efecto promedio de tratamiento o el impacto en términos de un ejercicio de diferencias en diferencias. Porque piensen que pueden tener un estudio aleatorizado que no necesita de matching y que dado que tienen un panel como parte de ese estudio aleatorizado, quieren aplicar diferencias en diferencias. Pues simplemente pueden aplicar esta regresión y el coeficiente beta les devuelve el estimador de diferencias en diferencias, ¿no? Lo que hacemos al incluir estas otras dos es que estamos controlando por efectos medios, efectos promedio de ser tratado contra no serlo y efectos promedio de estar parados en el tiempo 0 o en el tiempo 1, ¿no? ¿Dudas? Déjenme ver qué hay más, porque este se me hace más interesante verlo ya con un ejercicio numérico, pero mejor para la siguiente clase. Déjenme ver qué más hay de teoría aquí. Sí, yo creo nos lo guardamos para la siguiente. Creo que va a ser más divertido y más digerible si lo vemos con un ejemplito, ya con Stata. Pero bueno, vamos ya por último nada más a comentar, como lo hicimos con Propensity Score Matching, pues a muy grandes rasgos la forma de implementar esto, ¿no? Pues tenemos que, a diferencia de Propensity Score Matching, aquí sí tenemos que contar con información en un punto base, ¿no? O en un tiempo cero, ¿no? Antes de que se haya implementado el programa, tanto para los tratados como para los individuos del grupo de control. Eso es importante, pues, que para hacer diferencia en diferencias, forzosamente necesitamos un panel, ¿no? Creo que ya a estas alturas sí todos tienen claro lo que es un panel, ¿no? Ya lo han visto en su otra materia. Muy bien. Luego, esta información en el tiempo cero se le llama baseline data, que es información en un punto base. Y luego una encuesta de seguimiento, que es la que nos daría la información en el tiempo igual a 1, ¿no? Es decir, asumimos que en el tiempo 0 el programa no había sido implementado y que en el tiempo 1 ya se implementó, ¿no? No que en el tiempo 1 se implementa, ¿no? Porque eso sería como buscar impactos inmediatos, ¿no? Es más bien entre el tiempo 0 y el tiempo 1, lo que asumimos es que existe un tiempo intermedio en donde se aplicó el programa, y en el tiempo 1 asumimos que ya pasó el tiempo necesario según nuestra teoría del cambio para que se viera reflejado el impacto,
Y entonces ahí hacemos una encuesta de seguimiento para volver a levantar esas características de los participantes y de los no participantes, ¿no? Y ya que tenemos esas dos encuestas o esas dos bases o ese panel, entonces calculamos la diferencia en la variable de resultados, tanto entre participantes y no participantes, que esa sería nuestra primera diferencia, y entre periodos, ¿no? Esa sería nuestra segunda diferencia. ¿Ok? Bueno, que en realidad eso de la segunda diferencia está acá abajo, ¿no? Más bien es entre participantes y no participantes, en el tiempo 0 y en el tiempo 1, y luego esas diferencias, diferenciarlas nuevamente, ¿no? Y ya con eso llegamos al estimador de diferencia en diferencias. ¿Y por qué es importante eso? ¿Y por qué con eso corregimos el tema de de un piso, disparejo? Porque se da algo como lo que tenemos aquí, ¿no? En el tiempo, los puntitos negros son los individuos del grupo de tratamiento y los puntitos blancos son los individuos del grupo de control, ¿no? Entonces, imagínense que no tenemos acceso a esto y que solamente observamos esto, ¿no? El tiempo en T1. Obviamente, esto nos daría un resultado sesgado porque yo el impacto lo estaría atribuyendo a la diferencia entre este punto y este punto, ¿no? Eso, una diferencia de medias con un aleatorizado, piensen, es lo que yo estaría extrayendo como un impacto, y en realidad eso es engañoso, ¿no? Porque eso sería asumiendo que ambos partieron de un mismo nivel y eso no está ocurriendo aquí, ¿no? Entonces, al ocurrir esto, lo que tenemos que asumir es que al grupo de control lo tenemos que desplazar hacia abajo, considerando el punto de partida del grupo de tratamiento, ¿no? O lo que en algún momento definimos de una manera un poco más formal, es construir un supuesto de tendencia paralela, ¿no? En el grupo de control, que nos permita darnos una idea de dónde estaría hoy el grupo de control si hubiera partido del mismo nivel del que partió el grupo de tratamiento, ¿no? Pues eso simplemente es dibujar una línea paralela al grupo de control. Entonces, eso sí nos daría una medida del verdadero impacto, ¿no? Y vamos a verlo un poco con numeritos. Entonces, una evaluación reflexiva, que lo que nos permite es ver cómo estaban los participantes antes y después. ¿A qué conclusión nos llevaría? Pues nos llevaría a la conclusión de restar de este punto a este punto de acá, ¿no? Es decir, a mí esa diferencia a lo que me llevaría es a decir que el grupo de participantes en el tiempo 1 tuvo un ingreso de 2,000 y que el grupo de tratamiento o de participantes nuevamente en el tiempo 0 tuvo un ingreso de 500. Entonces, una evaluación reflexiva, así de simple, comparando únicamente a los tratados entre los dos puntos temporales,
me llevarían a concluir que el efecto es de 1500, ¿están de acuerdo? Obviamente, ¿cuáles son los sesgos de esto? Pues, los sesgos que están involucrados aquí es que el ingreso de esos participantes, sí, yo tengo evidencia de que subió, pero pues bien pudo haber subido por algún efecto no atribuible al programa, ¿no? Bien pudo haber subido por otros factores y no por el programa mismo. Entonces, aquí lo que tengo es la ausencia de un contrafactual serio, ¿no? Porque mi contrafactual es simplemente cómo estaba yo ayer, o cómo estaba el grupo de tratamiento antes de haber sido intervenido, ¿no? Muchas cosas pudieron haber pasado eh, que llevaran a ese efecto que no necesariamente fuera atribuible al tratamiento. Entonces, este contrafactual como que no nos lo creemos. Y luego lo que podemos hacer es una evaluación que en algún momento le llamamos with and without, que es comparar al grupo de tratamiento con el grupo de control, ¿no? En el tiempo 1. Entonces yo observo a la variable de resultados, en este caso pensemos que es el ingreso del grupo de tratamiento menos el ingreso del grupo de control, ambos en el tiempo 1, ¿no? Es decir, aquí no estoy tomando en cuenta el tiempo, simplemente estoy parado en un punto del tiempo, después de que ya se implementó el programa, y me fijo en el ingreso de los dos grupos, ¿no? Entonces aquí el efecto que estaría estimando sería de 2000 menos ¿cuánto? Menos 1700, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal problema de hacerlo así, aquí? Sabiendo que ambos partieron de estos dos puntos, ¿no? Ese es el problema, que sabemos que no, los grupos no partieron de un piso parejo, ¿no? Y aquí obviamente asumiendo que se cumple con los criterios de aleatoriedad, ¿no? Que participantes y no participantes fueron el tratamiento fue asignado de manera aleatoria. Ahorita no nos metamos mucho con ese tema. Asumamos que eso se sostiene, pero aquí el tema es que, pues en realidad, esa comparación no es eh, tan creíble porque, pues los grupos partieron de un punto diferente, ¿no? Eso lo resuelve diferencias en diferencias, ¿no? Diferencia en diferencias, lo que hacemos es, entonces, es esta diferencia de 1500 es esta, ¿no? De aquí hasta acá. Ya vimos que pues no nos ayuda. Y luego esta diferencia de 300, aquí en este caso estamos sobreestimando el efecto, ¿no? Porque aquí pues ya están viendo por qué. Pero aquí estamos sobreestimando el impacto, ¿no? Y en este caso lo estamos subestimando, ¿no? Porque lo estamos considerando como la diferencia entre estos dos puntos de 300. En realidad, ¿cuál es la estimación en diferencias? Pues cualquiera de los caminos que ya comentamos hace ratito, ¿no? Tomar al grupo de tratamiento en el tiempo 1, restarle el ingreso en el tiempo 0, y luego a esa diferencia restarle la segunda diferencia, que es la relacionada con el grupo de control, en el tiempo 1 y en el tiempo 0. Entonces, si hacen las cuentas aquí, lo que tenemos son 2000 menos tratamiento en el tiempo 0 son 500. Y luego el grupo de control en el tiempo 1 son 1700. Y en el grupo de control en el tiempo 0 son 800, ¿no? Entonces esto me queda 1500 menos
900, 600 da, ¿no? Sí, Ok. Entonces, fíjense cómo diferencia en diferencias, pues básicamente lo que está haciendo es permitirnos construir este supuesto de tendencia paralela, ¿no? En el grupo de control. Sin graficarlo, ¿no? Aquí porque lo estamos viendo gráficamente, pero lo que estamos comprobando es que al aplicar diferencias en diferencias, pues estamos construyendo ese supuesto de tendencia paralela para el grupo de control, porque estamos controlando por la diferencia en los, en los niveles de los que partió cada grupo, ¿no? Entonces, esta sí sería una estimación del impacto de la que podamos echar mano, ¿no? Para llevar a cabo conclusiones. Digo, nuevamente, esto es algo como muy simple, nada más para ejemplificar la forma en la que se llega al estimador, pero pues obviamente aquí estamos asumiendo que hubo aleatoriedad a la hora de asignar el tratamiento y no estamos haciendo nada más de matching, ¿no? Entonces, ahí la siguiente clase entraremos con esos detalles. Pero básicamente es algo pues así de sencillo, ¿no? La diferencia de dos diferencias de medias y tan. Entonces, eh, eso está muy bien. Y acuérdense, aquí asumimos que sí, puede que haya características no observables, pero si esas características no observables se mantuvieron constantes en el tiempo, el efecto sobre nuestra estimación final fue de cero, ¿no? Porque entre lo que vimos más atrás es que esas diferencias, si es que existen, se compensan, ¿no? A la hora de sacar la segunda diferencia. Si no podemos sostener ese supuesto de que las características no observables no cambien en el tiempo, entonces ahí es donde el estimador de diferencias en diferencias ya sufre, ¿no? Porque no podríamos garantizar que estamos llevando a cabo esta tendencia paralela a la hora de sacar las dos diferencias, ¿no? Porque si las características no observables están cambiando en el tiempo, pues podrían estar ocurriendo dos cosas, ¿no? Que nos lleven a sobreestimar el impacto o a subestimar. ¿Ok? Que yo lo que asumo es que dado que esas características no cambiaron y las características observables ya las estoy controlando, pues puedo asumir que esta tendencia es paralela, ¿no? Pero si las características sí cambiaron y el efecto sobre el control se vio afectado por esa evolución en las características no observables que pudieron llevar al grupo de control a un nivel más bajo o a un nivel más alto, entonces ahí es ya donde el modelo está sujeto a ser criticado, ¿no? Entonces, como todo modelo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre sus ventajas es que se relaja ese supuesto de exogeneidad condicional, es decir, de que únicamente la selección para ser tratado dependa de características observables, ¿no? Y pues nos da como una manera intuitiva de controlar las características no observables, simplemente asumiendo de que estas no cambian en el tiempo, ¿no? Y hemos dicho que en muchos casos va a ser relativamente fácil sostenerlo, ¿no? Sobre todo si el impacto está destinado a individuos que pensamos que es poco probable que cambien sus aptitudes innatas o características no observables y el tiempo entre el que los observamos es relativamente corto, digámoslo de un año, es decir, de un año al otro no te vuelves una persona
que ya no se autocontrola a los excesos, a menos de que esté rodeado de personas muy, muy tóxicas, pero en teoría es un periodo corto, ¿no? En el que esos rasgos de personalidad no tendrían por qué verse tan afectados en un periodo corto, ¿no? Pero si ya si tu diferencia temporal es, digamos, de 10 años, ahí quizá podría haber más dudas de que las características observables se hayan mantenido constantes, ¿no? O lo que decíamos sobre los niños, ¿no? Incluso si es un tiempo corto, pero tú estás enfocado en una población en la que es probable que desarrolle cambios en características no observables, como suele ocurrir con los niños que están en pleno desarrollo, pues ahí también podría estar sujeto a algunas críticas, ¿no? Y es justo esa es la principal desventaja, ¿no? Que para algunos programas muy focalizados, eso puede estar, se puede poner en duda, ¿no? Obviamente, si nosotros estamos evaluando un programa serio y no simplemente dependiendo de información observacional a partir de una encuesta de INEGI que nos encontremos por ahí y a ver qué jugo le sacamos, si por el contrario estamos intentando evaluar un programa serio donde hay una teoría del cambio bien identificada, etcétera, pues obviamente estas dudas se pueden minimizar si el programa está bien diseñado, ¿no? Es decir, si vamos a observar a los individuos en un... Ando por acá otra vez, perdón. ¿Me escuchan? Sí, se lo escuchamos. Sí, profe. Y bueno, sí, el diseño del programa obviamente tendría que ayudar con eso, con validar todos esos supuestos. Y la última es que, pues, además, si tenemos información, si tenemos un tratamiento del que no tenemos la certeza que fue aplicado de manera aleatoria, entonces podemos utilizar propensity score matching para hacer corresponder a los individuos que vamos a comparar y con ello llegar a una conclusión causal, ¿no? Y pues nada más, dudas, preguntas. ¿No hay? No, por el momento no. Pues ahorita no creo. Parece que no. Bueno, pues la verdad es que es un método padre nos vamos a llevar, yo creo que, ¿cuántas clases nos faltan, ¿Como 4 o menos? Sí, 4. como 4. 4. Yo creo que nos llevaríamos 2 más en esto, o 1.5. Luego veríamos regresión discontinua, que eso es muy rápido, eso lo vemos en una clase, incluso menos. Pero sí nos da tiempo de verlo y pues, platicar un poco más de los estudios aleatorizados y de esto que están viendo con David, pero
diferencias, además les va a ayudar a reforzar lo de propensity score matching. Y la siguiente clase retomaríamos, les digo, estos ejercicios que veíamos a media presentación sobre la estimación de los coeficientes, ¿no? Para ver cómo, al igual que un t-test, que podemos hacerlo equivalente con una regresión, pues esto también es equivalente en una regresión con interacción entre las dos variables, ¿no? Y también es interesante verlo por ahí. Si no hay más dudas, les digo, mañana más tardar les mando ese laboratorio de Propensity Score Matching y nos veríamos por acá el próximo jueves, que sí es el que es feriado es el miércoles, ¿no? Ajá, Sí, sí, el profesor. jueves, sí. ¿Va? Sí, profe, gracias. Bueno, pasen buena noche. Igualmente. Sin más dudas, nos vemos.